La pastora Rosy Guzmán, implicada en el caso Coral, fue condenada a 15 años de prisión la madrugada de este martes por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Raúl Alejandro Girón Jiménez, el delator del caso Coral, fue condenado a 5 años de prisión. El tribunal lo decidió como pena cumplida debido al tiempo transcurrido en el caso. El general Juan Carlos Torres Robiú, exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística CESTUR, fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos por el caso Coral. El tribunal determinó que Torres Robiú participó en los esquemas de sustracción de fondos correspondientes a nóminas, ventas, inteligencia y raciones alimenticias mientras se desempeñó como director del CESTUR. El coronel Rafael Núñez de Asa, imputado por el caso Coral, fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos. Núñez de Asa fue encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP. Adán Cáceres, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos por el caso Coral. Pero aquí hay un artículo de la Constitución que cambió el rumbo en algunos aspectos del derecho. Y hay gente que no se dio cuenta. El artículo de la Constitución 146. Yo se lo voy a leer. Proscripción de la corrupción. Artículo 146 de la República Dominicana. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, serán sancionadas con la pena que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, su dependencia o instituciones autónomas, obtenga para sí o para tercero provecho económico. En la Constitución dice eso. Pero no se queda ahí. De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas, asociados, familiares, allegados, amigos, relacionados. Pero no se queda ahí. Es obligatoria, presten atención a esto. Atención, atención, país, atención, nación. Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos a quienes corresponde. Siempre, siempre significa siempre, probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de la autoridad competente. ¿A quién le corresponde probar el origen de sus bienes? Al funcionario o la funcionaria que entró y que salió de un puesto público. Eso, si usted lo vincula con la ley antilavado 155 y la ley de extinción de dominio, lo obliga a usted a demostrar el origen de su patrimonio. Cuánto usted tenía, cuánto entró y cómo usted consiguió eso que tiene. No que yo tengo una finca y 3 apartamentos y cómo usted lo consiguió. Y hay gente que va a tener problemas con eso. Ahora en el presente, ahora hay funcionarios que van a tener problemas con eso, se lo anoten la fecha. Y hay otros del pasado que van a tener problemas con eso. A mí no me sorprende la condena de CUSEP. Para nada. Porque esa gente, algunos de ellos eran pobres. No lo estoy condenando ni revictimizando. Lo que digo es que eran pobres, no tenían nada. Y de momento. Pero hay uno que adquirió 32 propiedades en los últimos 6 meses de gobierno, al que él le sirvió. 32. 32. 32. Y yo vi una finca de uno de esos oficiales en Monte Plata que yo dije, ese va a caer preso. Digo, no, porque no puede ser, ese va a caer preso. Una inmensidad. Entonces, lo que ha pasado es tremendo, ¿no? Las condenas del caso se reparten de una manera proporcional y muy severa. Adán Cáceres, Torres Robiú y Núñez de Asa, 20 años. Pago de 5.000 millones en favor del Estado. Pero además de ello, Juan Manuel Rosario Peirón, 10 años. Bonaerges Reyes Batista, 10 años y 200 salarios mínimos. Franklin Antonio Mata Flores, 10 años.
Lucía Rodríguez Jiménez, 10 años. Roger Pérez Núñez, 10 años. Kelman Santana Martínez, 10 años. Girón, que fue el... Ustedes están entendiendo por qué hay que negociar con algunos testigos. Negociar con ellos. Ahora lo entienden. ¿Por qué? Porque sin Girón ese caso no podía conocerse. Nunca se iba a conocer la intríngulis ni el embrollo que había ahí. Girón, que fue el testigo clave del Ministerio Público, fue el que descubrió todo porque él era el que llevaba los apuntes. A Girón le fueron impuestos 5 años de pena cumplida, mientras que a una cantidad de ellos fueron condenados con pena suspendida, porque también colaboraron o porque tuvieron una participación menor. Varios de ellos. ¿Qué me dice este caso? Señores, coño, la única riqueza que no se pierde, que no se pudre, que no se daña, que no se descompone, que no hace daño a nadie, es la riqueza del honor, la de la honestidad, cuando usted va a un puesto público. No importa qué cargo usted desempeñe, si usted lo que hace es barrer en la calle del ayuntamiento, o si usted tiene el alto y más elevado puesto de la función pública. Aquí va a caer mucha gente preso, yo se lo dije. Y aquí va a haber mucha gente condenada, porque aquí hay jueces y juezas, esas juezas que están ahí, que creo que 2 de ellas fueron alumnas mías. Esas son juezas de estirpe, tienen mucha preparación, valentía y honestidad, para que ustedes lo sepan. Aquí va a caer mucha gente presa, ya no es lo mismo de antes, que el robo se celebraba como un cumpleaños, no va a ser así. Y se lo digo a los funcionarios del presente también. Algunos tendrán que rendir cuenta y verle la cara a un juez o a varios jueces. No es una amenaza, es una realidad hecha, consolidada. Este es un caso histórico. Y tienen que indemnizar además, le van a ejecutar los bienes, los que han sido obtenidos mediante el mecanismo que estableció el tribunal. Duró 5 horas y pico leyendo la sentencia, motivando la sentencia a la magistrada. Yo quisiera sacar un espacio para hablar del caso Yesé y el dolo eventual, el homicidio involuntario o el homicidio con el componente del dolo eventual. Pero yo voy a hacerlo en un espacio más amplio porque yo quiero dar una explicación técnica. No va a favor ni en contra, no. Explicarle a la población qué significa esto, cómo evolucionó y por qué hoy el caso Yesé fue enviado a juicio de fondo por un juez serio. Ese juez no es bandido. Ustedes conocen mi posición con Yesé. Saben que hasta me fui de todas esas empresas, ni he vuelto a mirar por ahí, ni miraré. Pero ese juez no es bandido, ese es un juez íntegro en todo lo que se conoce de él, en la judicatura. Ahora, ¿por qué el juez Mejía envió a juicio de fondo a los hermanos Espaillá con la calificación de homicidio involuntario? Y es lo que yo quiero explicar. Y yo no estoy de acuerdo con todo lo que dijo. No, señor. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros tuvimos 25 años un código ahí. 25 años y nadie lo quiso aprobar. 25 años el código ahí. En el nuevo código que se aprobó, porque el código viejo tiene 140 y pico de años. Eso era una vergüenza en América. El código nuevo, eso hubiese tenido un trato totalmente distinto. Y está establecido. Cuando se agrava el homicidio involuntario, la culpa consciente, la imprudencia consciente, el deber de cuidado y otros aspectos que atañen a este caso. Incluso el Código Nuevo establece hasta el número de víctimas. Si el número de víctimas son tantas, hasta le acumula penas. Y de ahí que viene lo que ustedes han escuchado, el cúmulo de penas. Otra cosa, hay jurisprudencia que han asumido el dolo eventual, pero en especies
que usted tiene que analizar si son comparables a este caso. Porque el derecho no es matemática. Y uno siente mucho, yo siento mucha pena todavía y dolor por toda esa familia y esa pobre gente, que a mí me afectó tanto que terminé yéndome, saltando de donde yo estaba. Y hasta me soñaba con eso. Y tú dices, pero ¿cómo pueden morir 230 y tantas personas? Y que la pena que se vaya a imponer no pase de 2 años. Tú dices, pero es ilógico, es irracional. Y la familia y los dolientes tienen toda la razón de decir, caramba, ¿cómo pudo pasar esto? En la ley, cualquier ley, de cualquier naturaleza, existe un principio general, rector, maestro, que se llama el principio de legalidad, que tiene 2 caras, que no es legal cualquier cosa que choque con la Constitución o no vaya conforme a ella, y también en el derecho penal, que no hay crimen ni delito si no hay una ley previa que lo establezca con anterioridad de forma clara, estricta, pública y cierta. Y ese principio es el principio rector del derecho penal. Se llama su pared maestra. Es complejo. Cualquiera no lo asimila. Pero tiene explicaciones fundamentadas en la legislación. Y uno dice, caramba, ¿por qué no tuvimos un código hace 10, 15, 20 años? ¿Por qué no? Porque el aborto, porque esto, porque lo otro. Y manejamos el derecho y los conflictos con un código de casi 150 años. Una lástima. El dolo tiene 2 esferas. Una esfera volitiva de la voluntad y una esfera cognitiva del conocimiento. Para que haya dolo tiene que existir voluntad y conocimiento de la cosa, de lo que se va a producir. Por lo tanto, el dolo, para estar completo, necesita un querer que algo se produzca y hacer lo necesario para que eso se produzca. Además de conocer lo que se está haciendo. Por eso es tan complejo. Una de mis tesis yo la hice sobre el dolo. Y una cosa es el Wunsch en alemán y otra es Willen. Wunsch y Willen es deseo y voluntad, que son 2 cosas totalmente distintas en el derecho. Esto es algo deprimente, ¿no? Es algo deprimente.